Es solo otro día normal para Masao Yoshida. Tiene 56 años y es un ingeniero con una responsabilidad monumental. Dirige la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. Como cada jornada, está concentrado en sus rutinas, asigna tareas, revisa informes, supervisa los niveles de seguridad y se asegura de que todo funcione correctamente. Es un día cualquiera, hasta que deja de serlo. Lo que Yoshida no sabe es que, a unos 180 kilómetros de distancia, bajo el fondo del océano, se está gestando una catástrofe sin precedentes. De pronto, la Tierra comienza a temblar. No es un temblor más. No es un sismo cualquiera, de los que Japón ha aprendido a soportar con admirable entereza. Esta vez, se trata de un megaterremoto de magnitud 9.0, el más poderoso jamás registrado en la historia del país. El mar ruge, las calles tiemblan, edificios se tambalean como si fueran de papel. El movimiento telúrico sacude con brutalidad toda la región, y ese coloso subterráneo no vendrá solo. Detrás de él, una amenaza aún más feroz se levanta desde las profundidades del océano, un tsunami. Las noticias estallan. Japón ha sido golpeado por su peor terremoto. Se escuchan explosiones, se ve humo. Imágenes de destrucción e inundaciones recorren el mundo, desgarradoras, apocalípticas. Las estaciones de televisión repiten lo impensable. Este no es un desastre más. Es una amenaza de escala nunca antes vista. El núcleo del reactor podría estar comprometido. Hay serias preocupaciones por fugas de material radiactivo. Masao Yoshida se encuentra en su oficina cuando el terremoto golpea. El edificio tiembla. Las alarmas se disparan. Pero lo más grave aún no ha ocurrido. Cuando el sismo cesa, la planta nuclear Fukushima Daiichi queda completamente sin suministro eléctrico. Aunque las plantas nucleares generan su propia energía, todavía dependen de electricidad externa para operar sus sistemas de refrigeración y control. Sin esa fuente, se vuelven vulnerables. La oscuridad cae sobre la instalación como un mal presagio. Fukushima Daiichi alberga 6 unidades de reactores. En cada uno, duermen silenciosamente las barras de combustible radiactivo. Son el corazón de la bestia. Allí ocurre la fisión nuclear, un proceso que genera un calor tan intenso que convierte el agua en vapor, el cual se utiliza para mover turbinas y generar electricidad. Esto genera vapor y mueve turbinas gigantescas para producir electricidad. Pero incluso cuando los reactores apagan, las barras de combustible siguen generando calor. Un calor invisible, pero implacable. Por eso, es absolutamente vital mantenerlas refrigeradas en todo momento. No hay margen para el error. La planta cuenta con generadores diésel de emergencia, conocidos como EDG, diseñados para mantener las bombas de agua en funcionamiento en caso de que la energía externa falle. Una medida de seguridad, sí, pero no infalible. El reactor 1, uno de los más antiguos de complejo, utiliza un sistema diferente, un condensador de aislamiento que enfría las varillas sin necesidad de electricidad activa. Es una tecnología más rudimentaria, pero en momentos como este, cualquier sistema que no dependa de la red puede marcar la diferencia. Tras el impacto del terremoto, las unidades 1, 2 y 3 se apagan automáticamente, como lo dicta el protocolo. Las unidades 4, 5 y 6, en cambio, ya estaban fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento. A simple vista, todo parece bajo control. Los generadores de respaldo se encienden como deberían. Las bombas continúan funcionando. El enfriamiento sigue activo. Pero bajo esa aparente normalidad, se esconde una tensión que pronto alcanzará su punto crítico. Masao Yoshida, al frente de la planta, reacciona con rapidez. Ordena evacuar de inmediato a gran parte de su personal. Solo unos pocos permanecerán. Se refugian en el Centro de Respuesta a Emergencias, una instalación reforzada con filtros sísmicos, construida para resistir terremotos de gran magnitud. Yoshida se encierra allí con un equipo de operadores clave. Afuera, el mundo se tambalea. Adentro, comienza la lucha por evitar el desastre. Los simulacros de emergencia son parte de la rutina. Se entrenan, se repiten, se automatizan. Pero cuando la amenaza es real, el caos y la incertidumbre se cuelan por cada rincón. Las alarmas suenan. Las líneas de comunicación se congestionan. La ansiedad se apodera del ambiente. Todo lo que pueden hacer ahora es mantener la calma y esperar que los sistemas de refrigeración resistan. Porque si fallan, el escenario que se avecina es el peor imaginable. Una fusión nuclear a gran escala. En ese escenario,
Las barras de combustible comenzarían a fundirse, formando una masa incandescente, intensamente radiactiva. Esa masa podría alcanzar temperaturas de hasta 2000 grados Celsius, derritiendo el acero del recipiente de presión, perforándolo y filtrándose lentamente al medio ambiente. El resultado: una catástrofe radiactiva capaz de contaminar vastas regiones y convertirlas en zonas muertas, inhabitables durante generaciones enteras. Y eso no es todo. El calor extremo genera una presión brutal dentro del reactor. Si esa presión supera los límites estructurales, el reactor podría explotar con consecuencias devastadoras. En el centro de respuesta de emergencia, Yoshida se reúne con sus operadores. Intentan reunir toda la información posible sobre el estado de los reactores. Cada dato, cada número, cada indicador es crucial. Por ahora, parece que los generadores de respaldo están funcionando. Las bombas operan. El agua sigue fluyendo. Por un instante, solo uno, todos respiran. Se permiten una breve pausa. Todo parece estar, momentáneamente, bajo control. Pero el terremoto fue solo el comienzo. Eventos como Fukushima nos recuerdan por qué el mundo necesita desesperadamente expertos, capaces de diseñar sistemas más seguros y responder a crisis con velocidad y precisión. Porque, al final, no es solo tecnología lo que está en juego, sino vidas, millones de vidas. Trabajarás alrededor de 80.000 horas en tu vida, una cifra abrumadora, pero también es tiempo suficiente para marcar una diferencia real, para contribuir a algo verdaderamente significativo, como prevenir una catástrofe provocada por la inteligencia artificial, reducir los riesgos de una pandemia o evitar el colapso de un sistema nuclear. En el mar, las olas comienzan a formarse. Al principio, son pequeñas, inofensivas, pero a medida que se acercan a la costa, crecen, se fortalecen, se convierten en monstruos. La planta nuclear de Fukushima Daiichi está situada justo en la línea costera. Fue diseñada para resistir tsunamis de hasta 6 metros de altura, pero lo que se avecina no tiene precedentes. Una ola de casi 15 metros embiste la planta con una furia imparable. Los caminos, los senderos, las calles desaparecen bajo el agua. Los vehículos son arrastrados como si fueran juguetes de papel. La gente corre, desesperada, buscando refugio en los pisos superiores. Unos 8 minutos después, una segunda ola, casi tan alta como la primera, golpea de nuevo. Las olas no distinguen entre edificios de contención, turbinas u oficinas. Simplemente lo devoran todo. Desde el centro de respuesta a emergencias, Yoshida observa la catástrofe desdoblarse en tiempo real. Llega un informe desde la sala de control del reactor 1. El tsunami ha inundado los generadores diésel de emergencia. Las luces se apagan. Los paneles de instrumentos quedan completamente en negro. Y lo peor, el condensador de aislamiento del reactor 1, el único sistema de enfriamiento que no requiere energía activa, perdió la señal con la sala de control y se apagó automáticamente. Sin electricidad, los ingenieros quedan completamente ciegos. No tienen forma de saber qué está ocurriendo dentro de los reactores. No pueden confirmar si el núcleo sigue estable o si la fusión ha comenzado. Yoshida sabe que esta situación ya ha superado los límites de la planta. Las decisiones que tomen en las próximas horas podrían determinar el destino de comunidades enteras. Informa inmediatamente a los gobiernos locales y nacionales. Durante toda la tarde, un equipo de ingenieros lucha por reiniciar el condensador del reactor 1. Lo intentan una y otra vez, desesperados, pero fracasan. Mientras Yoshida y su equipo luchan desesperadamente por enfriar los reactores, el mundo exterior empieza a asimilar la magnitud del desastre que ha provocado el tsunami. Las olas, gigantescas y furiosas, han arrasado con amplias zonas de la costa oriental de Japón. Una de las más afectadas es la prefectura de Miyagi, donde pueblos enteros han sido arrastrados por la fuerza del mar. Las imágenes son devastadoras. Casas reducidas a escombros, automóviles volcados como juguetes y comunidades enteras convertidas en lodo y ruina. Estas son las zonas que el tsunami tocó sin piedad. Decenas de miles de personas han perdido la vida. Alrededor de 100.000 han sido forzadas a evacuar y más de 1 millón de viviendas han quedado completamente destruidas. El paisaje parece una escena de guerra, gris, silenciosa, sobrecogedora. Toda la región está paralizada. Pero, a pesar de lo inabarcable de la tragedia, la atención del mundo ya se ha centrado en otro punto crucial: el inminente desastre nuclear que se cierne sobre Fukushima Daiichi.
En el interior de la planta, los trabajadores no tienen otra opción que improvisar soluciones de emergencia. En medio del caos, logran conectar baterías de automóviles directamente a los paneles de instrumentos. Una medida desesperada, pero ingeniosa. Finalmente, las luces vuelven a encenderse y por primera vez desde el apagón total, pueden leer los parámetros de los reactores. Pueden, al menos, volver a monitorear lo que ocurre, pero lo que ven no trae consuelo. La presión dentro del reactor está aumentando a un ritmo alarmante. Sin un sistema de enfriamiento operativo, el calor generado por las barras de combustible está hirviendo el agua restante, convirtiéndola en vapor. Esto no solo incrementa la presión interna del reactor, sino que también lo acerca peligrosamente a un punto crítico. Solo queda una opción para evitar una catástrofe mayor: el desfogue. Este procedimiento extremo consiste en abrir válvulas especiales para liberar vapor y aliviar la presión interna del reactor. Puede evitar una explosión, pero a un alto costo. Liberar ese vapor implica emitir material radiactivo a la atmósfera, lo que podría provocar niveles extremos de contaminación en los alrededores. Es, literalmente, una decisión de vida o muerte. Masab Yoshida lo sabe, y por eso lo considera un recurso de último momento. En medio de la creciente tensión, Yoshida mantiene una línea de comunicación constante con la sede de TEPCO en Tokio, la compañía eléctrica que posee y opera la planta. Pero la comunicación es lenta, torpe. Desde la oficina central, los directivos parecen no comprender la gravedad de la situación. Las órdenes no llegan, las decisiones se retrasan. Yoshida y su equipo sienten que han sido abandonados. Mientras tanto, los operadores registran los niveles de agua en el reactor 1 cada 15 minutos. Lo hacen manualmente, junto al medidor. El dato parece alentador. El nivel de agua aparentemente está subiendo. Tal vez piensan el agua aún no se ha evaporado por completo. Tal vez el sistema está resistiendo. El equipo se siente brevemente aliviado. Una tenue esperanza se abre paso entre miedo. Pero no lo saben. El medidor está fallando. Los datos son incorrectos. El peor escenario posible ya está en marcha, y ellos no lo ven venir. El núcleo del reactor 1 se está colapsando. En las primeras horas de la noche, los niveles de radiación en el lugar comienzan a aumentar. Ya no es una advertencia, es una realidad. Yoshida lo intuye, lo siente en lo profundo del estómago. Teme lo peor. ¿Qué pasa si el reactor 1 ya tiene una fuga y está liberando material radiactivo al ambiente? Esa posibilidad comienza a tomar fuerza cuando Yoshida recibe nuevas órdenes desde la sede central de TEPCO. El proceso de ventilación debe iniciarse de inmediato para aliviar la presión interna del reactor. Sin embargo, Yoshida vacila. La planta sigue sin electricidad, y sin ella, la ventilación remota no es posible. Las válvulas deben abrirse manualmente, lo que implica enviar a sus trabajadores a zonas que ya podrían estar altamente contaminadas por radiación. Allí, la exposición podría ser mortal en cuestión de minutos. Yoshida se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su vida: obedecer las órdenes y poner en riesgo a su equipo, o desafiarlas para proteger vidas humanas. A la mañana siguiente, el gobierno japonés establece una zona de evacuación de 10 kilómetros a la redonda. Todos los habitantes dentro de ese radio deben abandonar sus hogares. Más tarde, un helicóptero aterriza en la planta. Es el primer ministro Naoto Kan quien afirma querer evaluar personalmente la situación. Pero pronto queda claro que su verdadera intención es presionar directamente a Yoshida para que inicie el proceso de ventilación. Minutos después, el helicóptero del primer ministro despega. La presión sobre Yoshida es inmensa. Él y su equipo se preparan para la operación más peligrosa que hayan realizado hasta ahora. Un grupo de jóvenes trabajadores se ofrece como voluntario para abrir las válvulas manualmente. Yoshida, conmovido, los llama a su escuadrón suicida. Vestidos con trajes protectores, los hombres avanzan por los pasillos oscuros de la planta. La temperatura roza los 100 grados Celsius. El calor es insoportable. Y a su alrededor, una amenaza invisible: la radiación. Finalmente, llegan a las válvulas. Las partículas radiactivas escapan al aire, pero logran abrirlas. La presión dentro del reactor disminuye ligeramente. Por un instante, parece que lo han logrado. Y entonces, ocurre. Una explosión masiva rompe el aire. Se escucha a kilómetros de distancia. La unidad del reactor, 1 hectárea, ha explotado. Más precisamente, su techo ha sido volado en pedazos. 4 trabajadores resultan heridos. La causa:
El agua sobrecalentada en el interior del recipiente reaccionó con las barras de combustible fundidas, produciendo gas hidrógeno. Este gas, atrapado bajo el techo, formó una burbuja explosiva y se encendió violentamente. La explosión libera una enorme cantidad de radiación al ambiente. El mundo entero observa la catástrofe en directo por televisión. Una explosión de vapor de hidrógeno. La incertidumbre crece. Las autoridades aún no logran determinar con precisión cuánta radiación se ha liberado. La fusión del núcleo es una posibilidad latente, pero los informes son contradictorios. La Agencia de Seguridad Nuclear e Industria de Japón, NISA, ya hablaba de una posible fusión antes incluso de la explosión, pero TEPCO y el gobierno lo negaban públicamente. La zona de evacuación se amplía a 20 kilómetros. Miles de personas más deben dejar sus hogares. Por ahora, el viento lleva la nube radiactiva hacia el Pacífico, pero si cambia de dirección, podría volar directamente hacia Tokio, sembrando el pánico. Mientras tanto, dentro de la planta, otro problema pone en jaque al equipo. Se están quedando sin agua dulce para refrigerar los reactores. Pero mantenerlos fríos es crucial para evitar nuevas explosiones. Yoshida, sin otra opción, toma una decisión drástica: usar agua de mar para enfriar los reactores. Camiones de bomberos comienzan a bombearla hacia el interior. Todo parece estar bajo control, hasta que Yoshida recibe otra llamada de TEPCO. Le ordenan detener inmediatamente la inyección de agua de mar. Argumentan que la SAP provocará daños irreversibles a los reactores, y aún conservan la esperanza de poder reactivarlos en el futuro. Yoshida, otra vez ante una decisión límite, desafía la orden. Sabe que si no enfrían esos núcleos, no habrá planta que reactivar, ni ciudad que proteger. Ordena continuar con la inyección de agua de mar. Más adelante, quedará claro, su decisión salvó miles de vidas y evitó una catástrofe nuclear de mayores proporciones. Poco a poco, las temperaturas del reactor comienzan a descender, pero el infierno aún no termina. 2 días después, el reactor 3 es sacudido por una explosión de hidrógeno, casi idéntica a la de la unidad 1. Justo momentos antes, Yoshida había enviado a varios hombres a inspeccionar el estado de ese reactor. Ahora, el peso de la culpa lo abruma. ¿Los envió directamente a la muerte? Yoshida ya lo presiente. Tal vez nunca salga vivo de allí. Se inclina ante su equipo. Les ofrece una disculpa sincera por su mal juicio, reconociendo que, en medio de aquella oscuridad creciente, tal vez haya fallado en su liderazgo. Pero, en el mismo suspiro, Yoshida vuelve a pedir su ayuda. Sabe perfectamente el increíble riesgo que están corriendo. Lo que lo conmueve profundamente es ver cuántos de ellos aceptan seguir adelante sin dudar. Los esfuerzos de enfriamiento continúan con todos los medios disponibles. Para rociar agua salada sobre los reactores utilizan helicópteros y bombas de hormigón, pero cada intento se vuelve más peligroso. Los niveles de radiación han aumentado drásticamente y los contadores Geiger ahora marcan cifras alarmantes: 400 millisieverts por hora. Es una dosis letal para las células humanas. Aumenta de forma drástica el riesgo de cáncer, y permanecer cerca del reactor se convierte en una sentencia. Al día siguiente, las malas noticias no cesan. Por la mañana, una nueva explosión sacude el reactor 2. Por la tarde, otra estalla en el reactor 4. Y para colmo, el viento cambia de dirección. Por un tiempo, una nube radiactiva se dirige directamente hacia Tokio, una ciudad de más de 35 millones de personas. Yoshida lo piensa en silencio. Esto es todo. La caída del este de Japón. Pero rendirse no es una opción. Yoshida evacúa a todos aquellos que no son absolutamente esenciales para el enfriamiento de los reactores. Un autobús los traslada hacia Fukushima Daini, otra planta nuclear ubicada a 17 kilómetros al sur. De los 750 empleados que conformaban el equipo, solo quedan unos 50. Ellos son ahora los encargados de proteger a toda una nación. Más tarde serían conocidos en todo el mundo como los Fukushima 50. Arriesgan sus vidas minuto a minuto para evitar una tragedia aún más devastadora. Ese mismo día, el gobierno japonés aparece finalmente frente a las cámaras. Es la primera vez que reconocen públicamente los riesgos para la salud causados por el aumento de los niveles de radiación en los alrededores de la planta. La verdad ya no puede esconderse. Amanece un nuevo día, pero la situación sigue lejos de estar bajo control. Las barras de combustible del reactor 1 están ahora medio expuestas. La electricidad ha regresado y la inyección de agua de mar continúa. Sin embargo,
La unidad 2 también tiene sus barras parcialmente expuestas, lo que representa otro foco crítico. Los niveles de radiación siguen siendo peligrosamente altos. En la planta, el humo se eleva sin cesar y algunos incendios arden de forma intermitente. Es una visión verdaderamente apocalíptica, como si el fin del mundo se estuviera gestando en medio del acero, el agua hirviente y la radiación invisible. Durante días y noches interminables, los 50 trabajadores de Fukushima pelean una batalla implacable contra lo inevitable. Avanzan bajo condiciones brutales, resistiendo el calor, el cansancio y el miedo. Yoshida y su equipo se niegan a abandonar la planta. Han decidido permanecer allí, pase lo que pase, hasta el final. 6 días después del terremoto, Japón comienza a evaluar la verdadera magnitud del desastre. El seísmo y el tsunami han devastado regiones enteras. Ciudades completas, campos, casas y carreteras están ahora bajo el agua. Finalmente, la planta es reconectada a la red eléctrica y los reactores pueden enfriarse sin interrupciones. Pero ya es tarde para muchos. Vastas zonas alrededor de Fukushima están tan contaminadas que permanecerán inhabitables durante décadas. El desastre ha provocado la liberación de cantidades masivas de material radiactivo. Una de las mayores preocupaciones es el isótopo cesio-137, C-137. Tiene una vida media de unos 30 años, lo que significa que, incluso 3 décadas después, la mitad del material seguirá activo y contaminante. Los niveles de radiación son tan extremos que, oficialmente, Fukushima ya se considera el segundo peor desastre nuclear de la historia, solo superado por Chernóbil. La limpieza de la zona representa un reto monumental. Los trabajadores deben retirar capas enteras de tierra contaminada de patios, áreas de juegos, parques y tierras de cultivo. Las casas y calles se riegan con mangueras especiales para disminuir la toxicidad. Millones de bolsas plásticas negras están ahora apiladas por todo Japón, llenas de residuos radiactivos. Las imágenes que llegan desde Fukushima conmocionan a Japón y al resto del mundo. Se despierta una nueva ola de sentimiento antinuclear. En Tokio, miles de personas se manifiestan al conocer el plan de gobierno de reabrir los reactores nucleares inactivos, incluso después del desastre. La noticia despierta indignación y miedo. La memoria de Fukushima está demasiado viva. En Alemania, donde el sentimiento antinuclear había estado creciendo durante años, lo ocurrido en Japón se convierte en el punto de inflexión definitivo. Apenas unos días después del accidente de Fukushima, Berlín anuncia una moratoria sobre la energía nuclear. El país, entonces, decide enfrentar de forma definitiva su relación con esta fuente de energía. Hoy han pasado 14 años desde aquel fatídico día, y la situación aún no está completamente bajo control. Las barras de combustible en el interior del reactor todavía no han sido retiradas. El agua de refrigeración contaminada sigue goteando lentamente, y como nadie parece tener una solución definitiva para el manejo de esos miles de litros de líquido radiactivo, TEPCO, la empresa operadora, ha optado por devolver gradualmente el refrigerante al océano. Este acto ha generado una nueva ola de críticas. Durante y después del desastre, TEPCO fue duramente señalada. Se le acusa de ocultar información clave, de minimizar la magnitud de la catástrofe y de haber antepuesto, en todo momento, los intereses corporativos por encima de la seguridad nacional. El entonces primer ministro, Naoto Kan, fue claro al respecto. Acusó a la compañía de haber gestionado la crisis con negligencia e irresponsabilidad. La empresa no confirmó oficialmente que había ocurrido una fusión nuclear dentro de los reactores hasta 2 meses después de que realmente sucedió. Y se necesitaron años para conocer la verdadera magnitud del error humano. En 2015, un estudio concluyó lo que muchos ya sospechaban. El desastre podría haberse evitado. Otras investigaciones independientes llegaron a conclusiones similares. Revelaron que el personal de la planta nuclear nunca recibió una formación adecuada para situaciones de emergencia. Más aún, los informes apuntan a que TEPCO había estado encubriendo riesgos de seguridad durante años antes del accidente, incluso falsificando reportes de inspección y mantenimiento. Según consta, la empresa sabía desde la década de los 90 que la planta podía ser golpeada por olas de hasta 10 metros, pero no tomó ninguna medida de protección. En 2022, 4 altos directivos de TEPCO fueron sancionados con multas millonarias. Pero, incluso con eso, Japón pagó un precio mucho más alto. Hasta el día de hoy, el área que rodea la planta de Fukushima parece una ciudad fantasma inmensa y silenciosa. Edificios intactos, calles vacías y hogares abandonados son testigos mudos de un desastre que cambió el rumbo del país para siempre.
Aunque el gobierno ha declarado oficialmente que la zona es segura, la mayoría de las personas no han regresado. Muchos han perdido por completo la confianza y otros han reconstruido sus vidas en otros lugares. Aún hay zonas altamente contaminadas, sobre todo en los bosques, donde los niveles de radiación siguen siendo extremos. Y, sin embargo, el desastre pudo haber sido mucho peor. Si no hubiera sido por personas como Masao Yoshida, quizás hoy estaríamos hablando de una tragedia de proporciones aún más escalofriantes. Yoshida murió 2 años después del colapso, víctima de un cáncer de esófago. Según los informes de prensa japoneses, su enfermedad no estuvo relacionada con la radiación. Dicen que fue simplemente mala suerte.